Buenas tardes, compañeros. La siguiente ponencia estará a cargo del doctor Félix Revilla Manchego, docente de pregrado y posgrado de San Marcos. Actualmente es doctor del Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a este enésimo curso de terapéutica, creo que ya se perdió la cuenta, y más aún tratándose de mi alma mater, siempre acepto gustoso. Bueno, me han asignado un tópico que es bastante extenso, porque el manejo de los síndromes coronarios agudos es una subespecialidad de la cardiología. Es ser subespecialista en una unidad de cuidados coronarios, o sea, implica a la formación regular del cardiólogo adicionarle un año más de subespecialidad en unidad de cuidados coronarios. Entonces, lo que implica una formación de un año, tratar de hacerlo en un par de horas es virtualmente imposible. Por consiguiente, voy a abocarme a los aspectos más saltantes, del manejo, a un nivel de pregrado, porque si no, el tópico se hace inacabable. Se hace soso, se entra a la biología molecular, a los nuevos antiagregantes, nuevos anticoagulantes que están en investigación, y se hace un enredo, un arroz con mango, y nadie entiende nada. Entonces, cuando uno está en pregrado siempre tiende a ser algo atolondrado, porque el alumno de pregrado es bombardeado por un sinfín de nomenclatura para describir la cardiopatía isquémica. Escucha síndromes coronarios agudos con ST elevado, con ST no elevado, angina inestable, infarto ST elevado, infarto ST no elevado, angina estable, angina variante, depris metal, insuficiencia coronaria. Entonces, el pobre alumno no sabe qué es qué, y muchos de esos términos son sinónimos. En general, el término síndrome coronario agudo es un término que se utiliza en los países de habla hispana. En los países de habla inglesa utilizan el término infarto ST elevado, infarto ST no elevado, y lo publican con ese nombre en sus respectivas guías. Guía del manejo del infarto del ST elevado, guía de manejo del infarto ST no elevado. Pero en los países de habla hispana utilizamos el término síndrome coronario agudo, que son de dos tipos, ST elevados y ST no elevados. O sea, para lo que un latino le llama síndrome coronario ST elevado, el americano le llama infarto ST elevado. Son sinónimos. Y lo mismo, los síndromes coronarios ST no elevados, el americano le llama infarto ST no elevado. Entonces, entrando al tópico en sí, para tratar un síndrome primero hay que identificarlo. O sea, nadie va a tratar una entidad que no la sabe reconocer y no la sabe tipificar y diagnosticar. Por lo tanto, ¿en qué consiste el tratamiento de los síndromes? ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Su mismo nombre lo dice. Síndrome, conjunto de signos y síntomas que deviene de un mecanismo fisiopatológico común. Entonces, no es como atolondrados en pregrado solemos acopiar signos y síntomas de allá y acullá y le inventamos un nombre. Interno, presénteme el paciente. Bueno, este paciente ha ingresado por un síndrome general. Oiga, ¿y cómo es ese síndrome general? Bueno, se le caía el cabello, estaba medio lánguido, está inapetente, está medio paliducho y medio tristón. Oiga, ¿y usted cómo me concatena fisiopatológicamente todos esos signos y síntomas que me ha descrito? Bueno, no sé, yo escuché que así también presentaron el otro paciente. Entonces, para que usted tipifique un síndrome, usted tiene que concatenar los signos y síntomas a través de un mismo mecanismo fisiopatológico. Y ese es el caso del síndrome coronario agudo.
¿Cuál es el síntoma capital del síndrome coronario agudo? El dolor torácico anginoso, o sea, opresivo, retroesternal, que se va al maxilar inferior, cara interna de miembro superior izquierdo. ¿Qué otros signos y síntomas tiene? Se asocia a signos neurovegetativos, como náuseas, vómitos, palidez, sudoración fría, lipotimia, sensación de falta de aire. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de este cortejo de signos y síntomas? El mecanismo fisiopatológico es la fractura de una placa ateromatosa y subsecuente formación de un trombo que ocluye una arteria coronaria. El trombo es el que va a ocluir en cuestión de minutos o a pocas horas, total o parcialmente, una arteria coronaria. Inmediatamente se instaura una isquemia aguda. El dolor anginoso es la manifestación clínica de esa isquemia y obviamente aparecen también manifestaciones neurovegetativas por la severa descarga adrenérgica que suele acompañar a este evento. Se pone pálido, suda frío, le aparecen náuseas, vómitos, sensación de falta de aire. Entonces, este es el síndrome coronario agudo. El síntoma capital es el dolor torácico anginoso, opresivo retroesternal, que suele ser ligeramente persistente, porque no es fugaz, no es que dure una fracción de minuto o segundos, dura más de 10 minutos. En algunos textos dice más de 20 minutos. O sea, es relativamente persistente, nunca es fugaz y se acompaña de signos y síntomas neurovegetativos. Y el mecanismo fisiopatológico generalmente, en más de 90% de ocasiones, deviene de la fractura de una placa ateromatosa vulnerable o inestable. ¿Y qué es una placa inestable o vulnerable? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Este es el mecanismo fisiopatológico exclusivo. Miscelánicamente, ocasionalmente hay otros mecanismos, pero por lejos, este es el mecanismo más frecuente, fractura de una placa ateromatosa. Y como ustedes ven, en el diagnóstico de un síndrome coronario, nunca entra el resultado de un examen auxiliar. Acá no está el resultado del electrocardiograma, de la placa de tórax, del test de esfuerzo, de las enzimas cardíacas, ¿no? Por lo tanto, para que usted diagnostique un síndrome coronario agudo, usted solamente echa mano a una buena anamnesis, un buen examen físico y nada más. Anamnesis, buena valoración de los antecedentes. ¿Es usted hipertenso, diabético, fuma, tiene sobrepeso? Antecedentes familiares, sus hermanos, padres han sufrido de infartos agudos de miocardio, etcétera. Se valora los antecedentes y obviamente se examina al paciente. Solamente con eso usted asigna el diagnóstico. O sea, ¿es indispensable un electro para diagnosticar síndrome coronario? No. Los síndromes siempre se diagnostican clínicamente, nunca se echa mano a un examen auxiliar. Por lo tanto, un electro positivo o unas enzimas cardíacas positivas o negativas pueden confirmar o descartar el diagnóstico. No. El diagnóstico solamente es clínico, no es necesario el electro. ¿Hay síndromes coronarios que cursan con electros normales? Sí. ¿Cómo se llama eso? Síndrome coronario con ST no elevado. En 4 a 8% de casos el electro sale normal y ha habido una fractura de placa ateromatosa de un territorio que a veces es silente al electrocardiograma, porque las 12 derivaciones no siempre registran la totalidad de la topografía cardíaca. Puede haber una fractura de placa en una arteria marginal, pero el electro no la está registrando y no tiene una traducción en el electro. Por lo tanto, hay síndromes coronarios
con electrocardiogramas normales. ¿Qué más? Otras causas misceláneas que pueden generar obstrucción de una arteria coronaria sin ser una fractura de placa, que es lo más frecuente, los vasoespasmos, embolias, una endocarditis infecciosa, una vegetación con tanta mala fortuna para el paciente que se emboliza la vegetación de la válvula aórtica, sale hacia la aorta ascendente y se mete por un ostium coronario derecho o izquierdo. O una vasculitis, una colágenopatía. Pero obviamente estos mecanismos son bastante esporádicos y misceláneos y son motivos de publicaciones raras, ¿no? A propósito de un caso, mujer de 23 años con LES que hace un ST elevado, producto de una vasculitis de una coronaria. Los síndromes coronarios agudos devienen de la fractura de placas ateromatosas inestables o vulnerables, porque en nuestro organismo básicamente hay dos tipos de placa. Las placas estables y placas ateromatosas inestables. Las placas inestables suelen tener algunas características que difieren sustancialmente de las placas estables. Las placas estables son placas antiguas que tienen décadas de evolución, tienen una cápsula fibrosa gruesa, su núcleo lipídico es escaso y ejercen un efecto en el lumen coronario mecánico, que en el devenir de décadas pueden ocluir 40, 50, 70, 80, 90% del lumen por crecimiento de la cápsula fibrosa. En cambio, las placas inestables o vulnerables son placas juveniles, de reciente formación, tienen meses o pocos años de formación. ¿Qué más? Tienen una cápsula fibrosa delgada. Su cápsula fibrosa no es gruesa, es delgada, fácil de fracturar. Tienen abundante núcleo lipídico. ¿Y cuál es la otra característica? Las placas inestables tienen abundantes células inflamatorias porque son placas en formación, o sea, hay una rica actividad inflamatoria. Y esa rica actividad inflamatoria es la que les hace propensas a fracturarse y romperse. Por lo tanto, ¿qué tipo de placas son las responsables de los síndromes coronarios agudos? ¿Estas placas estables? No, estas. Placas vulnerables o inestables con rica actividad inflamatoria, cápsula delgada y abundante núcleo lipídico. ¿Qué más? Acá, una placa inestable o vulnerable, rica actividad inflamatoria. No ejercen un efecto mecánico importante en el lumen, no obturan el lumen relevantemente. La cápsula es delgada, abundante núcleo lipídico. Por la rica actividad inflamatoria se fracturan. Se activa la primera línea de hemostasia. ¿Y cuál es la primera línea de hemostasia? Adhesión y agregación plaquetaria. Se adhieren y agregan plaquetas a renglón seguido. Se activa la segunda línea de hemostasia. ¿Y cuál es la segunda línea de hemostasia? Las cascadas de coagulación. ¿Cuál es el producto de las cascadas de coagulación? Depósito de fibrina. Y eso hace crecer más al trombo. Inicialmente el trombo es plaquetario, pero conforme se le va depositando fibrina, el trombo va creciendo. Y el trombo es el que va obturando paulatinamente el lumen coronario. Y si este depósito de fibrina es ingente y cuantioso, oblitera totalmente el vaso o el lumen coronario. ¿Eso en cuánto tiempo acontece? En pocos minutos. En pocos minutos o pocas horas. Por lo tanto, acá. Por lo tanto, para que haya placas inestables, vulnerables, con rica actividad inflamatoria, eso acontece en endotelios disfuncionantes,
El proceso de arteriosclerosis solo acontece en endotelios disfuncionantes, ya sea por la presencia de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, tabaquismo, sobrepeso, sedentarismo, y hay cerca de 200 nuevos factores de riesgo cardiovascular, desde infección por clamidia, por herpes, por Helicobacter pylori, por homocisteinemia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como 200 nuevos factores, aparte de los tradicionales. El endotelio disfunciona, prevalecen los elementos vasoconstrictores, o sea, prevalece la endotelina, el óxido nítrico está reducido en concentración, la prostaciclina también está reducida, por lo tanto van a prevalecer los elementos vasoconstrictores. ¿Qué va a acontecer? Esta es la secuencia fisiopatológica de la fractura de una placa ateromatosa inestable o vulnerable. Abundante contenido lipídico, abundantes células inflamatorias y las células musculares lisas están reducidas en número y grosor. Por lo tanto, la cápsula fibrosa de las placas inestables suele estar adelgazada. ¿Qué más? La presencia de células inflamatorias. Los macrófagos, ¿qué producen? Metalomieloproteinasas. Estas enzimas producidas por los macrófagos, ¿qué van a hacer? Erosionan la cápsula fibrosa, erosionan la matriz de la cápsula fibrosa de la placa. También la síntesis de matriz de esta cápsula fibrosa está reducida. Se adelgaza la cápsula fibrosa de la placa. Suelen acontecer eventos gatillos. ¿Como cuál? Como el comportamiento circadiano del sistema simpático. El sistema simpático es más funcional en las primeras horas de la mañana. Hay mayor descarga adrenérgica, mayor presión arterial, mayor frecuencia cardíaca, mayor inotropismo. ¿Eso cuándo acontece? En las primeras horas de la mañana. Por eso estos eventos, las fracturas de placas, son más prevalentes en las primeras horas del día. 5, 6, 7 de la mañana. ¿Qué más? También la trombogenicidad y la adhesión y agregación plaquetaria también tiene un comportamiento circadiano. Es mayor en las primeras horas de la mañana. Por eso es que las fracturas de placas y los síndromes coronarios en general acontecen en mayor frecuencia en las primeras horas de la mañana. Se fractura la cápsula fibrosa, se expone el colágeno subendotelial, se libera factor tisular, se activa la primera línea de hemostasia, que es la adhesión y agregación plaquetaria, se activa la cascada de coagulación. En primera instancia aparece un trombo plaquetario, después se adosa fibrina, se hace una mistura entre plaquetas y fibrina y se genera una trombosis dentro de una arteria coronaria. Obviamente el endotelio de esta arteria coronaria es disfuncionante. Prevalecen los elementos vasoconstrictores como la endotelina y el óxido nítrico, que está reducido en concentración. ¿Qué más? Por consiguiente, el vaso coronario se ocluye totalmente o parcialmente, aconteciendo un síndrome coronario agudo. O sea, aparece la sintomatología. ¿Cuál es el síntoma capital? Dolor torácico anginoso opresivo, acompañado de manifestaciones neurovegetativas. ¿Por qué se fracturan las placas? Ya les mencioné, por la rica actividad inflamatoria en estas placas inestables o vulnerables. Hay un comportamiento circadiano de la presión que deviene del simpático, que es más funcional y activo en las primeras horas, mayor frecuencia cardíaca, mayor contractilidad, mayor vasoespasmo coronario. Y también la adhesión plaquetaria y la trombogenicidad, o sea, en conjunto la coagulación, es más intensa en las primeras horas de la mañana. ¿Qué sucede cuando un vaso coronario se ocluye? El trombo ocluye totalmente el lumen coronario. ¿Qué es lo primero que se va a alterar? A los 3 o 4 segundos se altera la diástole. O sea, la relajación es lo primero que se altera cuando el miocardio está sometido a isquemia. A los 5 segundos se altera la sístole.
A los 15 segundos se altera la hemodinámica, se incrementa la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. A los 20 segundos recién aparece el supradesnivel. Ya a los 25 segundos recién aparecen los síntomas. O sea, los síntomas en el síndrome coronario agudo, en general, cuando hay una fractura de placa y oclusión total, los síntomas es lo último en aparecer. Antes de aparecer los síntomas se altera el electro, se altera la hemodinámica del ventrículo izquierdo, se altera la sístole, se altera la diástole. Y si usted no hace nada, ¿cuál es la historia natural? Se fracturó una placa, se ocluyó totalmente o parcialmente una arteria coronaria. A los 30 minutos se inicia la necrosis de los cardiomiocitos que están ubicados en el subendocardio. A las 4 horas se ha necrosado la mitad del espesor transmural y entre las 6 a 12 horas se necrosa todo el espesor transmural. O sea, más allá de las 12 horas de evolución, si usted no ha intervenido para reperfundir ese paciente, destapar la oclusión coronaria generada por esa fractura de placa, más allá de las 12 horas ya no hay nada por hacer. ¿Por qué? Porque todos los cardiomiocitos de la pared se habrán necrosado. Por lo tanto, en un síndrome coronario con oclusión total, usted solamente tiene 12 horas para reperfundir al paciente. Y acá estamos, entrando al tópico en sí. Dolor anginoso, síndrome coronario, ya les dije, el diagnóstico es clínico. Anamnesis, antecedentes y examen físico, nada más. Obviamente, hay diagnósticos que son relativamente fáciles. ¿Por qué? Porque el paciente tiene buen nivel de instrucción, relata, es un paciente entrado en años, relata sus síntomas con claridad, relata sus antecedentes. ¿Cuántos años tiene usted? 65. ¿Tiene alguna enfermedad preexistente? Sí, soy diabético, tomo metformina. Hipertenso también. Fuma 3 cigarros diarios. ¿Por qué viene? El pecho me ha oprimido intensamente, me faltó el aire, casi me he desmayado, me siento mal, lánguido, no tengo fuerzas. Viene acompañado, ahí está el diagnóstico. Solo con ese relato, valoró los antecedentes, listo. Usted tiene un síndrome coronario agudo, recuéstese en la camilla, se le va a tomar un electrocardiograma. Hecho el diagnóstico, en 10 minutos debe estar realizado el electrocardiograma. Y el electrocardiograma no tiene la finalidad de confirmar el diagnóstico. No, no es con esa finalidad. Es con la finalidad de tamizar al paciente en 2 grandes grupos. ¿Qué hace el electrocardiograma? Te tamiza al paciente si el paciente está presentando un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST o un síndrome coronario sin elevación del ST o con ST no elevado, como le quieran llamar. Entonces, en 10 minutos está el electro y listo. Usted se pone a observar el electro. Estas son las variantes que usted puede encontrar. Este es el electro de supradesnivel de ST en 1, en ABL, B4, B5, B6, B3, B2, B1. Entonces estoy frente a un síndrome coronario con ST elevado. Pero si mis hallazgos electrocardiográficos no son supradesniveles del ST, son T negativas o son depresión del ST, o en su defecto el electro puede salir normal, sin alteraciones. En ese escenario, ¿cuál sería mi diagnóstico? Síndrome coronario con ST no elevado. O sea, el electrocardiograma me sirve para hacer un tamizaje inicial. ¿Estoy frente a un síndrome coronario con ST elevado o estoy frente a un síndrome coronario con ST no elevado? Esa disquisición inicial es vital.
capital, indispensable. ¿Por qué es indispensable? Por lo siguiente, porque ya se ha hecho el correlato histopatológico. Esos estudios ya se han hecho hasta la saciedad. Los síndromes coronarios con ST elevado, la fractura de placa ateromatosa ha generado un trombo que ocluye totalmente el lumen. Y en este trombo oclusivo que ha obturado en su totalidad el lumen coronario, predomina la fibrina. O sea, es un trombo a predominio de fibrina y la oclusión es total. Pero si el electro me dice que mi síndrome coronario que estoy enfrentando es con ST no elevado, ¿cuál es la inferencia que tengo que hacer? La fractura de placa ateromatosa ha generado un trombo que ocluye parcialmente el lumen coronario. No lo obtura totalmente, queda el lumen remanente. Y en este trombo parcial predominan las plaquetas. Sin haber hecho una angiografía coronaria, una resonancia, nada. Ninguna biopsia, nada de nada, solo con el electro. Entonces, con el electro en 10 minutos yo ya sé si la oclusión es total y en el trombo predomina la fibrina, si obtengo STs elevados, y si la oclusión es parcial y en los trombos predominan las plaquetas, si es que el hallazgo electrocardiográfico me configura un ST no elevado. Y desde ahí ya sé cómo voy a manejar al síndrome coronario. Si acá predomina la fibrina y la oclusión es total, ¿qué tengo que darle? Fibrinolíticos. Si en los ST no elevados predominan las plaquetas, ¿tendrá caso darle un fibrinolítico a las plaquetas? No tiene caso. Los fibrinolíticos no funcionan en un trombo plaquetario. Los fibrinolíticos funcionan cuando el trombo es por fibrina, o sea, en los ST elevados. Por lo tanto, en los ST no elevados no debo dar fibrinolíticos porque en el trombo predominan las plaquetas y tengo que ser más juicioso y hacer hincapié en mi manejo de la antiagregación plaquetaria. Nada más. Entonces, visto así, los ST no elevados, si usted no hace nada y evoluciona su historia natural, suelen evolucionar al infarto Q. Y los ST no elevados en su historia natural generalmente evolucionan a la angina inestable o al infarto no Q, por eso que las flechas son más gruesas. Ocasionalmente un ST elevado puede acabar como angina inestable, sí, o en su defecto como infarto no Q también. Pero ¿cuál suele ser la norma general? Los ST elevados en la historia natural van al infarto Q y los no elevados, el derrotero evolutivo generalmente es al infarto no Q o a la angina inestable. Entonces, visto así, hasta acá estamos. Por lo tanto, he hecho mi diagnóstico con anamnesis, tomo mi electro y tamizo mis síndromes coronarios en dos grandes grupos. Los ST elevados, trombo oclusivo, predomina la fibrina, la oclusión es total. Los ST no elevados, obstrucción es parcial y en ese trombo predominan las plaquetas. Hasta ahí estamos. Aparte del electro, tengo que tomarle una bioquímica básica a mi paciente. En los 10 minutos tomo el electro, pero ya en los minutos sucesivos pido un hemograma, pido un perfil de coagulación, un perfil lipídico, una placa de tórax, glicemia, creatinina, urea, gases arteriales, electrolitos séricos, troponinas, CPK-MB. ¿Qué se prefiere pedir? Troponinas, por cierto. ¿Y para qué? ¿Para qué esta batería de exámenes? Porque de vez en cuando, a veces usted hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo, pero, oiga, toma usted una placa y era un neumotórax.
Se le pasó en la ocultación de campos pulmonares y en un emitor no había vibraciones, murmullo vesicular. Replantea su diagnóstico, llama al cirujano para que le ponga un drenaje torácico. Para eso se pide. O sale un mediastino ensanchado, que era un aneurisma disecante de la aorta ascendente, y el dolor lacerante era porque el aneurisma se había disecado. Hace una ecocardiografía y ve un aneurisma disecante. ¿Va a dar fibrinolitis? Ya no, el diagnóstico es un aneurisma disecante, se maneja como aneurisma disecante. Entonces, para eso sirve. De repente toma una creatinina, 10 de creatinina. Y ese dolor de pecho era una pericarditis urémica y la falta de aire era porque estaba congestionado por la insuficiencia renal bastante avanzada. Entonces, siempre se pide una batería elemental. Las enzimas cardíacas, ustedes ya saben, se prefieren usar las troponinas porque son más sensibles y específicas. Las troponinas se hacen positivas entre la hora 4 y 6 y vuelven a la normalidad entre el día 10 al día 14. Las CPK-MB, otras enzimas que se suelen utilizar, también se hacen positivas entre la cuarta y sexta hora y vuelven a su normalidad entre las 48 a 72 horas. Se prefieren las troponinas. Cualquier incremento enzimático de más de 50% en 2 muestras separadas por más de 4 horas ya es un salto importante. O en su defecto, si hay una sola muestra enzimática, que ésta duplique el rango de normalidad, también ya es una cifra importante. Para hablar de infarto, esta es la definición internacional, para hablar de infarto, siempre tiene que haber un dosaje enzimático positivo con una curva característica y caída gradual, ya sea de troponina o de CPK-MB. Para asignar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, siempre tiene que haber enzimas positivas, porque si no hay enzimas positivas, el paciente no le aconteció un infarto ST elevado o ST no elevado. Su diagnóstico sería angina inestable nomás. En la angina inestable no hay elevación enzimática. Acá. Entonces, entrando al tópico en sí, empecemos con los ST elevados. Ya hice mi diagnóstico, tomé mi electro. El hallazgo es supranivel del ST, 1ABL, B2, B3, B4, B5, B6. Mi diagnóstico es síndrome coronario con ST elevado. La inferencia que tengo que hacer es fractura de placa, oclusión total de una arteria coronaria, en este caso es de la descendente anterior por el supranivel B1, B2, B3 y depresión en 2,3 ABF. Ya topográficamente sé que la arteria ocluida es la arteria descendente anterior izquierda, en un nivel proximal. Y en ese trombo oclusivo predomina la fibrina. Por lo tanto, yo tengo hasta 12 horas para reperfundir a mi paciente. ¿Y cómo destapo esa arteria? ¿Cómo reperfundo al paciente? Hay 2 estrategias. O le doy un fibrinolítico, con eso fracturo la fibrina, y la otra opción es que le lleve a un laboratorio de hemodinámica. Para esto en mi hospital debiera haber un laboratorio, y le hago una angioplastía y le coloco un stent. Son las 2 únicas maneras de restaurar el flujo cuando acontece un síndrome coronario con ST elevado. Y para reperfundir, ¿cuánto tiempo tengo? A lo más 12 horas. Cuanto más temprano yo restaure el flujo, más cardiomiocitos voy a salvar. Si restauro en las primeras 3 horas, casi no pierdo cardiomiocitos, porque algunos del subendocardio se necrosarán. Pero si voy a restaurar el flujo en la hora 10, en la hora 11, solo salvo cardiomiocitos del epicardio. Por lo tanto, cuanto más temprano restaure el flujo, más músculo miocárdico voy a salvar. Mejor pronóstico para el paciente. Por lo tanto, cuanto más pronto realice la reperfusión, mejor el pronóstico de mi paciente. Entonces, tengo esas 2 estrategias.
Acá están los tiempos según las guías. En 10 minutos debo tener un electrocardiograma. Y si es ST elevado, en 10 minutos más ya debo estar empezando la fibrinolisis. Pero si tengo angioplastía, estén en mi hospital, ¿para qué le voy a brindar fibrinolisis? Mejor le brindo angioplastía. ¿Cuál es mejor en los pacientes con ST elevado? ¿Hacerle angioplastía o brindarle una fibrinolisis? Por lejos es mejor hacerle angioplastía. Es mejor. Por lo tanto, si en mi hospital hay angioplastía y fibrinolisis, las dos cosas, ¿qué debo preferir en los ST elevados? Realizarle angioplastía. ¿Y cuánto tiempo tengo una vez hecho mi diagnóstico? 60 minutos. 60 minutos debo ya inicializarle mi procedimiento de angioplastía. Pero ¿cuál es la realidad en los servicios de salud del Perú? ¿Cuántos hospitales del MINSA a nivel nacional tienen un laboratorio de hemodinámica con capacidad para hacer angioplastía y colocación de stent en síndromes coronarios con ST elevado? Ninguno. Ninguno. No, el Hospital 2 de Mayo. Está el laboratorio. Pero ¿qué sucede? Que no está el hemodinamista de turno, solo hay uno, dos, a veces van, a veces no van según su programación mensual, y tendría que coincidir con tanta buena fortuna para el paciente que justo el día que está el hemodinamista de turno de guardia acontezca un evento y el paciente llegue. Y cuando acontece esa concomitancia cuasi azarosa, ya, pues buena suerte para el paciente, le hacen una angioplastía y le colocan un stent. Y como casi eso nunca acontece, ¿qué se hace más en los hospitales del Ministerio de Salud? Se fibrinoliza nomás, se tromboliza. En general en el Perú solo hay 2 o 3 hospitales con capacidad de hacer angioplastía primaria y colocación de stents en los ST elevados. Uno de ellos es el INCOR, el otro es el Rebagliati, y por ahí recién está empezando a terciar el Almenara. ¿Por qué? Porque son sistemas de salud en que el paciente es asegurado, va, deposita su humanidad y como tiene la cobertura del seguro, todo está para colocarle. Pero en un hospital de un sistema de salud como el Ministerio de Salud, el paciente va y le dan la receta. Compre usted su balón de angioplastía, los catéteres, el introductor, el stent, todo eso sale como 5.000 soles, así lo más económico. ¿Cuántos pacientes tienen esa capacidad económica de ir a una farmacia y comprar todo eso en un tronar de dedos? Casi nadie. No vaya a tramitar al CIS. Para que le tramite el CIS hay que hacer un expediente que rápido, demora 3 a 4 meses en comprar, pero si solo tenemos hasta 12 horas para destapar la arteria y la cola que hay en el CIS, ¿cuándo le harán el expediente? Por eso es que en el Ministerio de Salud muy ocasionalmente se hacen angioplastías con stent en síndromes coronarios con ST elevado. 1. Se hace siempre y cuando el paciente tenga la economía para costear el procedimiento, porque el CIS, mientras va a las colas y a que se hagan los expedientes y las firmas respectivas y rúbricas, pasa fácil varios meses. Y estas emergencias médicas no tienen ese tiempo de espera. Es una carrera contra el tiempo. Bueno, no insistamos en ese tema que no es muy agradable. Entonces, ¿qué se hace en los hospitales del Ministerio de Salud? Se fibrinoliza, se usa fibrinolíticos. Entonces, este es el fluxograma. Si usted está frente a un síndrome coronario o infarto con elevación del ST, como le quiera llamar, si usted lleva a su paciente a un hospital con capacidad de hacer angioplastía y stent, en 60 minutos debe estar realizada la angioplastía. Eso es lo ideal. Pero en el Perú, esta porción del fluxograma no existe en los hospitales del Ministerio de Salud, o existe muy ocasionalmente.
¿Cuál es la otra opción? Que usted a su paciente con síndrome coronario con ST elevado lo lleve a un hospital o a un centro de salud sin capacidad de angioplastía primaria. No hay la capacidad. ¿Qué dice la norma? Porque estas son normas extranjeras. ¿Qué dice la norma? Que si usted llega a un hospital sin capacidad de realizar la angioplastía, usted debe trasladar a su paciente hacia otro centro hospitalario. Y si ese traslado a ese otro centro hospitalario, que sí debe tener capacidad de realizar angioplastía, va a tardar menos de 2 horas, trasládelo al paciente a ese otro hospital, siempre y cuando no se tarde más de 2 horas, y en ese otro hospital hágale la angioplastía. Traslade a su paciente, sí, puede trasladarlo en menos de 2 horas, sí. Traslado inmediato hacia un centro con capacidad de angioplastía y haga la angioplastía. Pero en nuestro país, ya les dije, los sistemas de salud son fragmentados, no se trabaja mancomunadamente, o sea, un paciente del MINSA no puede acabar en el INCOR, eso es imposible. O un paciente del MINSA tampoco puede acabar en el hospital naval o militar, porque ahí nomás en la puerta, parte externa, 3 dedos, un puntapié, al enfermero, al médico y al paciente lo sacan si no tiene derecho en el hospital. No, que este es un ST elevado, es una emergencia, mi profesor me dijo. Seguridad, y te ponen de patitas en la calle a ti y a tu paciente. Así es. Entonces, esta posibilidad que llega a su hospital y de ahí lo va a transferir a otro hospital en menos de 2 horas, en el Perú no se aplica porque los sistemas no son concatenados. Por lo tanto, llega a un hospital sin capacidad de angioplastía, como la mayoría de hospitales del Perú. Trasladarlo no tiene caso porque en el otro hospital no le corresponde atención. No lo puede trasladar, o en todo caso, el traslado va a tardar más de 2 horas. Por lo tanto, ¿qué debe hacer usted? En 10 minutos, en las guías antiguas decían 30, ahora ya no se aplica, ahora es en 10 minutos en las guías actuales. En 10 minutos usted lo somete a su paciente con ST elevado a una fibrinolisis. Listo. Realizada la fibrinolisis, usted está en la obligación de trasladarlo inmediatamente hacia un hospital donde haya la capacidad de hacer cateterismos cardíacos. ¿Para qué? Para ver si su fibrinolisis ha sido efectiva. ¿Cómo sabe si su fibrinolisis ha sido efectiva? Haciendo una angiografía coronaria. Catéter hasta la coronaria, se inyecta un contraste y observa si es que el trombo ha sido lisado y se ha restaurado el flujo o ha quedado alguna oclusión parcial. Pero ¿este traslado se puede hacer? Tampoco. Entonces, ¿qué se hace en los hospitales del Ministerio, en la realidad peruana en general? El ST elevado llega al hospital, no hay angioplastía, tampoco se lo puede trasladar a otro hospital, se le realiza la fibrinolisis. Oiga, pero dice la norma, la guía, el documento oficial que después de la fibrinolisis se le debe hacer un cateterismo para ver si la arteria se destapó completamente. Pero si acá no hay cateterismo, ¿dónde le vamos a ver? ¿Qué se puede hacer? Lo que se hace es clínicamente valorar signos de reperfusión. ¿Cómo se puede valorar indirectamente si la arteria se destapó y se ha reperfundido al paciente? Con el electro. Si el supradesnivel del ST cae más del 50%, quiere decir, o sea, en electros de control, quiere decir que la arteria se ha reperfundido. Otro signo de que el paciente se ha reperfundido, el dolor anginoso cesa, ya no le duele el pecho. Otro signo, aparecen arritmias ventriculares de reperfusión, ritmo idioventricular acelerado, taquicardia ventricular no sostenida.
Pero ¿cuál es el signo capital? El supradesnivel del STC de más del 50%. Si eso acontece, el paciente se ha reperfundido. De todas maneras, estos son signos indirectos. Usted en última instancia está en la obligación de hacer una angiografía coronaria al paciente fibrinolizado para documentar fehacientemente si la arteria se destapó y cuánto grado de obstrucción parcial puede haber quedado. Esto es lo que ya les comenté. En los ST elevados hay dos estrategias de reperfusión. La angioplastía es mejor, pero no es disponible en los hospitales peruanos, del Ministerio de Salud por lo menos. Por lo tanto, ¿qué queda? La fibrinolisis, pero la angioplastía es mejor. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgos de hemorragia, de sangrado cerebral, menos riesgo de muerte, de reinfarto. ¿Qué más? Mayor efectividad en la reperfusión, mejores resultados en la función del ventrículo izquierdo, menores eventos de reclusión coronaria. Y acá está. Vean, en turquesa la angioplastía y en lila o en morado la trombolisis. La angioplastía, menos muerte, menos shock, menos reinfarto, menos restroc, menos objetivo compuesto, muerte, reinfarto, stroke. En resumen, la angioplastía por lejos es mejor, pero es una estrategia que no es muy disponible en la mayoría de hospitales peruanos y tampoco es disponible en la mayoría de ciudades del mundo. La misma problemática que tenemos nosotros en el Perú lo tienen los norteamericanos, los europeos. ¿Ustedes creen, para esos sistemas de salud de los países nórdicos o del hemisferio norte, es negocio tener un equipo de angioplastía en cada pueblito, villorrio pequeño, con cardiólogos hemodinamistas, ahí refundados al fondo en Alaska, de Canadá, cerca al Ártico? No hay, pues es virtualmente imposible que en cada pueblo pequeño haya un equipo de hemodinámica en todo hospitalito. ¿Ellos qué también hacen? Tienen los mismos problemas, porque los ST elevados no acontecen pues solo en grandes ciudades, acontecen también en pueblos pequeños. Van a su centro, a su hospital nivel 1 y está el médico general nomás, toma un electro por telemedicina, lo transmite a un hospital más grande. Si es un ST elevado, ¿qué hacemos? Mandan un helicóptero, ambulancia y traen al paciente hasta el hospital. En ese traslado obviamente no tiene que tardarse más de 120 minutos, pero a veces ese traslado en helicóptero, en ambulancia, va a tardar más de 120 minutos. ¿Qué hacen? Oye, ¿sabes qué? Trombolízalo ahí en tu posta. Y trombolizado lo transfieres y tienes acá hasta 24 horas para llegar. Entonces, ellos también tienen los proyectos. En general, en todo el mundo, ¿qué se utiliza más? Lo mejor es la angioplastía, pero no es disponible en todos los pueblitos del mundo. ¿Qué se hace más entonces? Todavía se hace más fibrinolisis. ¿Por qué? Porque esa mano de obra calificada. ¿Usted cree que un cardiólogo con 15 años de formación, 2 años de hemodinámica, está viviendo en un pueblito pues ahí del Valle del Yukón para adentro, en una cabañita? Y no, él está viviendo en las grandes ciudades de Norteamérica, de Europa. Entonces, esa mano de obra calificada no está en los pueblos pequeños. Y ellos también tienen la misma problemática que nosotros acá en nuestras ciudades grandes. No tenemos cómo hacer la angioplastía y acabamos fibrinolizando nomás. Entonces, sea la estrategia que tengamos, la fibrinolisis en los ST elevados es más accesible para nuestra realidad, pero también hay que darle un manejo concomitante. Morfina, 3 a 5 miligramos endovenoso para atenuar el dolor, la ansiedad. Eso está autorizado, normado. Oxígeno, antes se daba indiscriminadamente. Oxígeno en marca reservorio, en cánula binasal. Ahora se da siempre y cuando el paciente tenga una saturación menos de 90 o una presión parcial de oxígeno menos de 60. Ya no se da oxígeno discriminadamente. ¿Qué más?
Antes se daba también nitratos indiscriminadamente y sorbido sublingual hasta que le calme el dolor 3 veces. Ahora ya no. ¿Qué dice la nueva guía del 2017? Los nitratos traten de no darlos. Para el dolor ya usted aplicó morfina. Con la morfina es bastante probable que ya no le duela. ¿Y cuándo uso nitratos entonces? Porque los nitratos, cuando usted da tempranamente, puede generar confusión en el diagnóstico. A ver, abra la boca, tome y sorbide. ¿Le desaparece el dolor? ¿Ya le calmó? Sí. Ya váyase nomás, pues. A los minutos eso va a recidivar. Por lo tanto, los nitratos ahora están autorizados a utilizar siempre y cuando haya hipertensión, haya congestión pulmonar o haya un dolor torácico persistente a pesar de la morfina. Y hay que tener precaución si el paciente tiene hipotensión sistólica menos de 90 o frecuencia cardíaca menos de 50. Y precaución no usar si el paciente ha tomado inhibidores de fosfodiesterasa para la disfunción eréctil. Por lo menos 48 horas. ¿Por qué? Porque el uso concomitante de nitratos con sildenafil o tadalafil genera episodios de hipotensión severa y refractaria y colapso hemodinámico del paciente. Entonces usted tiene que interrogarle al paciente porque ahora, en estos tiempos actuales, el consumo de inhibidores de fosfodiesterasa a veces se hacen por diversión, sin una indicación médica definida y clara. ¿Qué más se le da al paciente? Aspirina, una dosis de carga entre 160 a 325 miligramos. ¿Qué más se le da al paciente? Clopidogrel. Si le voy a brindar fibrinolisis, 300 miligramos de carga. Si le voy a hacer angioplastía, 600 miligramos de dosis de carga. Obviamente, si cuento con angioplastía, aspirina 325, clopidogrel 600 miligramos de carga y heparina. 60 unidades por kilo en bolo en el momento de ingresarlo a la sala de angioplastía. Acá está, de las guías. ¿Cuáles son las dosis? La aspirina, la que ya le mencioné, el clopidogrel, sobre todo si el paciente va a un intervencionismo coronario percutáneo. Pero en el Perú se utiliza bastante la aspirina y el clopidogrel. Pero hay nuevos antiagregantes. Y estos nuevos antiagregantes en sendos estudios han demostrado ser mejores que el clopidogrel. Porque el clopidogrel tiene una respuesta antiagregante errática. Habemos personas que somos resistentes al clopidogrel. El clopidogrel no nos antiagrega plenamente. Por lo tanto, ¿qué antiagregantes se deben adicionar a la aspirina? El histórico ha sido el clopidogrel, pero en los tiempos actuales, ¿cuál es mejor? La aspirina siempre tiene que ir, nunca debe de faltar. Pero la aspirina tiene que ir acompañado de otro antiagregante. Y el compañero histórico ha sido el clopidogrel. Pero en la actualidad han aparecido nuevos compañeros que han demostrado ser mejores que el clopidogrel. ¿Y cuál es mejor que el clopidogrel? El ticagrelor. Por lejos es mejor. ¿Cuál es su desventaja? Es más caro. Lejos es más caro. Tiene mejores resultados, menos reinfarto, menos reoclusión del stent. El ticagrelor es mejor que el clopidogrel y debe acompañar a la aspirina en los síndromes coronarios ST elevados que van a angioplastía. Es el compañero ideal de la aspirina, pero por cuestión de costos, en el Perú todavía se utiliza clopidogrel porque hay presentación genérica y esto un fármaco ya bastante económico. Acá está. El clopidogrel se utiliza en ST elevados y no elevados. El prasugrel solamente se utiliza en ST elevados que van a angioplastía. Y el ticagrelor se utiliza en síndromes coronarios con ST elevado y no elevado, 180 de carga y 90 cada 12 de mantenimiento. Y ya les mencioné cuál es el mejor de estos tres. Uno de ellos siempre debe acompañar a la aspirina.
¿Cuál es el mejor? El ticagrelor es el mejor. Su limitante cuesta centenares de veces más que el clopidogrel. Es bastante más caro que el clopidogrel. ¿Qué más? Y de los anticoagulantes, cuando se hace angioplastía, el histórico es usar heparina sódica. Oiga, pero ¿por qué si cuando hago una angioplastía y coloco un stent le voy a dar aspirina y clopidogrel o aspirina y ticagrelor? Aspirina y ticagrelor es mejor, pero también tengo que darle heparina. Oye, 2 antiagregantes más un anticoagulante, el paciente no pueda sangrar, y el sangrado más temido es la hemorragia intracraneal. Sí, evidentemente puede sangrar, pero es el riesgo que se tiene que correr. ¿Por qué? Porque el stent es un cuerpo extraño, y como todo cuerpo extraño, en las primeras horas va a tender a trombosarse, va a tender porque se van a adicionar, a agregar las plaquetas. Por eso es que se tiene que dar 2 antiagregantes más un anticoagulante. El anticoagulante histórico es la heparina sódica, pero hay otras opciones de anticoagulación. El histórico es la heparina sódica, pero se puede usar enoxaparina también, o se puede usar fondaparinux. ¿Qué se utiliza más en el Perú? Heparina sódica. Heparina sódica. Pero si no contamos con angioplastía y no podemos trasladar a nuestro paciente porque el traslado va a tardar más de 2 horas, hay que realizarle fibrinolisis. Y para realizar fibrinolisis solo tengo hasta 12 horas, de 0 a 12 horas. Cuanto más temprano es mejor. Obviamente tengo que tener el diagnóstico de síndrome coronario agudo, dolor opresivo, supranivel del ST 1 milímetro en 2 o más derivaciones, o al menos supranivel de 2 milímetros en las derivaciones B1 y B2. El paciente para trombolizar idealmente tiene que tener menos de 75 años. En los pacientes mayores de 75 se debe de preferir la angioplastía con stent. Acá está. Todos los fibrinolíticos. En el Perú, ¿con qué se fibrinoliza? Con alteplase. Un bolo de 15 miligramos, después en 30 minutos se pasa una infusión de 0,75 por kilo y después 0,5 por kilo en 60 minutos más. O sea, fibrinolizar con alteplase, ¿cuánto demora? 30 más 60, hora y media. 90 minutos. ¿Qué dicen las normas actuales? Se debe trombolizar con fibrinolíticos de bolo. ¿Y cuál es? También hay en el Perú, el tenecteplase. Se da bolo único estat, como quien pone un antiespasmódico. Y listo. ¿Qué dice la norma? Fibrinolice con fibrinolíticos en bolo. ¿Cuáles vienen en presentación para administrar en bolo? ¿El reteplase o el tenecteplase? ¿Cuál se dispone en el Perú? El tenecteplase. En el sistema de salud chileno, el Estado subvenciona el tenecteplase para todos los síndromes coronarios con ST elevado. En el Perú esa subvención no existe. El paciente tiene que comprarse su tenecteplase o en su defecto acogerse al alteplase y pasar una infusión en 90 minutos. Obviamente hay contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico, básicamente contraindicaciones absolutas, hemorragias, accidentes cerebrovasculares en los 6 meses previos, injuria en el sistema nervioso central o neoplasias o malformaciones aurículo-ventriculares en el sistema nervioso central, traumas recientes en las 3 semanas precedentes, hemorragias gastrointestinales en el último mes, aneurisma disecante de aorta, trastornos hemorrágicos, punciones no compresibles en las últimas 24 horas como biopsias hepáticas, punciones lumbales. Estas son las contraindicaciones absolutas, o sea, cualquier tendencia al sangrado y sobre todo las neoplasias intracraneales o malformaciones o strokes recientes configuran contraindicaciones absolutas para trombolizar. Y vean cuál es el costo de los trombolíticos. ¿Cuánto cuesta un alteplase? $2,000, $2,200. Un tenecteplase, $2,200. ¿Cuánto cuesta un tenecteplase en el Perú? 6.500 soles.
Eso tiene que comprar el paciente para administrarle en bolo. Entonces, vean ustedes que al paciente peruano que le acontece un síndrome coronario agudo, si no tiene un seguro que le coberture, ya sea de salud o un seguro militar, y acaba en un hospital estatal del MINSA, el SIS no cobertura eso. No cobertura eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Se le dan la receta y aquellos que cuentan en la economía compran sus implementos para hacer su angioplastia y stent o compran su fibrinolítico en bolo. Son tratamientos costosos, pero son tratamientos indispensables. Y lo duro de la realidad es que el sistema de salud no lo cubre. ¿O conocen ustedes algún hospital de nuestro sistema de salud donde el alteplase o el tenecteplase al paciente se le dé? No hay. ¿Qué más? Si usted está en un centro en el cual no cuenta con laboratorio de cateterismo, no le queda otra cosa que hacer una fibrinolisis. Y si esta es exitosa, ¿cómo sabe? Indirectamente, tomando un electro de control. Y si en el electro de control el ST cayó más del 50%, usted infiere si ha habido una reperfusión exitosa. Y obviamente, ¿qué tiene que hacer? De todas maneras, hacer una coronariografía para ver, dentro de las 24 horas, para ver el resultado exacto de la fibrinolisis. El resultado exacto, ¿reperfundió completamente o ha generado una obstrucción residual? Esto ya les mencioné, en el Perú se fibrinoliza con alteplase generalmente y se da concomitantemente heparina sódica, 60 unidades en bolo, máximo 4.000 unidades, seguido de una infusión de 12 unidades por kilo por hora, máximo 1.000 unidades por hora por 48 horas. Alternativa, usar enoxaparina. La enoxaparina, ¿por cuántos días hay que dar? Hay que dar por 8 días. Precaución con la enoxaparina. En pacientes añosos hay que suprimir el bolo, reducir la dosis de 1 miligramo por kilo a 0,75 por kilo. Y precaución si el paciente tiene insuficiencia renal con depuración de menos de 30, hay que dar 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Y el clopidogrel, ¿cuál es la precaución? En pacientes añosos ya no se da dosis de carga, solo se da 75 miligramos. En los menores de 75 sí se da 300 de carga y 75 de mantenimiento. ¿Cuándo preferir la fibrinolisis? Cuando usted no cuente con angioplastía. Y si trasladarlo va a demorar más de 2 horas, fibrinolícelo en su hospital primario nomás. Pero, ¿qué sucede? Y eso también es un evento de la vida real. Si la fibrinolisis fracasa, ¿y usted cómo se percata que su fibrinolisis ha fracasado? Porque termina de administrar su fibrinolítico, sea tenecteplase o alteplase, toma su electro de control, lo compara con el electro basal y el ST no ha caído más del 50%, ha caído menos del 50%. El dolor torácico no ha desaparecido. El paciente le sigue oprimiendo el pecho intensamente. ¿Qué infiere usted? Bueno, señor paciente, señores familiares, se ha hecho lo humanamente posible, la fibrinolisis ha sido frustra. La arteria no se ha destapado y el proceso de necrosis transmural sigue progresando minuto a minuto. Por lo tanto, acá como medida heroica a este paciente hay que hacerle una angioplastia de rescate. Todavía no han pasado las 12 horas de evolución, pero no nos queda otra cosa que llevarlo a una clínica, a un lugar donde se le pueda hacer una angioplastia porque el fibrinolítico no ha funcionado. Usted tiene hasta 12 horas para llevar a otra instalación médica, generalmente una clínica, a que se le haga una angioplastia de rescate. A eso se llama angioplastia de rescate. Cuando usted hace una angioplastia de emergencia porque su fibrinolisis ha fracasado. Y obviamente en la angioplastia de rescate, aparte de la pirina, clopidogrel, hay que usar
Inhibidores de glicoproteínas 2B3A como abscisimat y tirofibán son antiagregantes plaquetarios endovenosos. Antiagregantes plaquetarios endovenosos para optimizar la antiagregación plaquetaria. Vean acá. Angioplastía primaria. Si el traslado va a tardar menos de 120, opte por angioplastía. Si el paciente está en shock, alto riesgo de sangrado, está en falla cardíaca, es muy añoso, o los síntomas de evolución tienen más de 3 horas, opte por angioplastía. Y fibrinolisis, bueno, si usted no cuenta con angioplastía, no le queda otra que la fibrinolisis. Si el trasplante hacia otro hospital va a tardar más de 2 horas, también quédese con su fibrinolítico en su hospital. Y si los síntomas tienen menos de 3 horas de evolución. ¿Por qué menos de 3 horas? Al tener pocas horas de evolución, el trombo aún no ha madurado, no se ha compactado, es fácil de lisar. O sea, cuanto más temprano fibrinolice usted al paciente, es más probable que tenga éxito. Porque si usted va a fibrinolizar más allá de 3 horas, de hecho el diagnóstico, el trombo va a estar más compactado, más maduro, más sólido y va a ser difícil de lisar. Por lo tanto, en esos escenarios opte usted por una angioplastía. Y para terminar, si usted está ya no frente a un ST elevado, toma usted su electro, dolor opresivo retroesternal, síntomas neurovegetativos, los antecedentes son positivos, toma un electro y sale depresión del ST, o sale T negativas, o de repente el electro sale normal. ¿Usted qué dice? Estoy frente a un síndrome coronario con ST no elevado. La fractura de placa ha generado un trombo a predominio de plaquetas y la obstrucción es parcial nomás. Queda lumen remanente. Como en el trombo predominan las plaquetas, no tiene caso usar un fibrinolítico. Por lo tanto, ¿tendré esa loca carrera contra el tiempo hasta 12 horas para tratar de hacer la angioplastía o administrarle un fibrinolítico? No. ¿Qué hago? Esta es la inferencia que tengo: fractura de placa con oclusión parcial, en el trombo predominan las plaquetas, puede haber T negativas o depresión del ST. Bueno, estoy frente a un síndrome coronario con ST no elevado. Acá usar un fibrinolítico no tiene caso. ¿Cuál es esa carrera contra el tiempo de 0 a 12 horas? Tampoco tiene caso. ¿Qué se hace en estos pacientes? Se estratifica el paciente. Hay que tratar de identificar a los pacientes de alto riesgo respecto a los de bajo riesgo. Y hay scores. ¿Qué score se utiliza más en el mundo? Los europeos utilizan más el score de Grace. El score de Grace valora la edad del paciente, la frecuencia cardíaca al ingreso, si ha presentado parada cardíaca al ingreso, depresión del ST en el electro inicial, troponinas elevadas en los dosajes iniciales, la presión sistólica, la cifra de creatinina y la clasificación de Killip. Se puntúa y si el puntaje rebasa 140, el paciente es de alto riesgo. Este es el score que utilizan más los europeos, pero los americanos utilizan más el score de TIMI. ¿Y el score de TIMI en qué consiste? En 7 parámetros. Edad más de 65 años, 1 punto. 3 o más factores de riesgo para enfermedad coronaria, 1 punto. Ya sea diabetes, presión alta, tabaquismo, edad, sobrepeso, etc. Enfermedad coronaria conocida con obstrucciones más del 50%, 1 punto. Uso de aspirina en la semana previa, 1 punto. ¿Qué más? Otro ítem. Angina reciente, 1 punto. Depresión del ST, más de medio milímetro, 1 punto. Troponinas positivas, 1 punto. El puntaje máximo es 7 puntos. Este es el score de TIMI. Este score utilizan más los americanos. Entonces, el score de TIMI de 0 a 2 es bajo riesgo, de 3 a 4 es riesgo intermedio y de 5 a 7 es riesgo alto. En el tratamiento de los síndromes coronarios con ST no elevado, hay 2 estrategias. Una estrategia conservadora y una estrategia intervencionista. La estrategia conservadora consiste en solo manejo médico.
enoxaparina, nitratos, aspirina, clopidogrel, atorvastatina, betabloqueantes, nada más. Manejo médico nada más. Y en la estrategia intervencionista es todo el manejo médico más hacerle un cateterismo cardíaco al paciente. Y también optimizar su antiagregación plaquetaria con antiagregantes plaquetarios parenterales o endovenosos. ¿Por qué? Porque en los ST no elevados, en el trombo predominan las plaquetas. Entonces, de esta transparencia, ¿qué observan ustedes? Que en los pacientes de alto riesgo, la estrategia intervencionista es mejor porque cursa con menos muerte, menos rehospitalizaciones. Y en los pacientes de riesgo intermedio, la estrategia intervencionista es mejor. Y en los pacientes de bajo riesgo, la estrategia conservadora es mejor. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? En ST no elevados, el trombo es por plaquetas. ¿Qué es lo primero que se hace? Se estratifica con el ERCOR respectivo. Si sale de riesgo intermedio alto, usted debe optar por una estrategia de manejo intervencionista. Y si sale de riesgo bajo, usted tiene que optar por una estrategia conservadora, o sea, manejarlo médicamente nomás. Acá está. Esta es la estrategia conservadora. Darle heparina, se prefiere heparina de bajo peso molecular, aspirina, clopidogrel, aunque mejor que el clopidogrel es el ticagrelor, betabloqueantes, nitratos, atorvastatina. Este es el manejo conservador. Medicamentos nomás. Pero si mi paciente sale de riesgo intermedio o riesgo alto en el score de Grace o en el score de TIMI, yo tengo que brindarle la estrategia intervencionista. ¿Y en qué consiste? En que al manejo médico yo le tengo que adicionar estas dos estrategias. Tengo que optimizar, dado que en el trombo predominan las plaquetas, tengo que optimizar mi antiagregación plaquetaria con antiagregantes plaquetarios endovenosos, que son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, tirofibán, abscisimmab o eptifibatide. ¿Y qué más debo hacer? Someter a mi paciente a una angiografía coronaria, o sea, un cateterismo. Ver cómo es la anatomía coronaria de ese paciente con síndrome coronario ST no elevado. Los pacientes con síndromes coronarios ST no elevados generalmente suelen ser pacientes con lesiones multivaso, varias obstrucciones en distintas arterias. Entonces, la angiografía coronaria me va a definir la anatomía. Entonces, hay múltiples escenarios. Que mi paciente sea diabético, tenga baja fracción de eyección, menos de 40 en la ecocardiografía, hipocinesia en varios segmentos y tenga en la angiografía obstrucción de 3 vasos, descendente anterior proximal, circunfleja proximal, coronaria derecha proximal. Hoy es diabético, tiene baja fracción de eyección, enfermedad de 3 vasos. ¿Ese paciente a qué debe ir? A cirugía de bypasses coronarios. Pero de repente mi paciente se le hace la angiografía y sale obstrucción de 90% en la coronaria derecha proximal, las demás arterias restantes sin lesiones. ¿Ese paciente a qué estrategia va? Angioplastía con revascularizar, solo angioplastía. Hacerle angioplastia y colocar un stent en esa obstrucción de 90% en la coronaria derecha proximal. Entonces, dependiendo de los hallazgos de la anatomía, yo tengo que diseñar mi revascularización. Si es enfermedad multivaso o es diabético, debe ir a cirugía de bypasses. Pero si es enfermedad de un solo vaso, con buena fracción de eyección, ¿para qué voy a hacer una cirugía de bypasses para revascularizar una arteria? Mejor le hago angioplastía con stent. Entonces, en eso consiste la estrategia intervencionista, en darle el manejo médico, optimizar la antiagregación con inhibidores de glicoproteínas 2B3A, son antiagregantes plaquetarios endovenosos, y hacerle una angiografía coronaria. Entonces hay diversos escenarios. A veces el paciente viene
en shock, en colapso hemodinámico o recuperado de una arritmia ventricular maligna, se tiene que hacer una coronariografía en la brevedad. En menos de 2 horas el paciente tiene que haberse sometido a una coronariografía. No darle clopidogrel. ¿Por qué no darle clopidogrel? Porque en estos escenarios, cuando el paciente viene en shock cardiogénico o rescatado de una muerte súbita abortada, es muy probable que el paciente acaba en cirugía de bypasses coronarios porque suelen haber lesiones extensas en el árbol coronario y el paciente va a ir a una cirugía de bypasses. Y si el paciente va doblemente antiagregado con aspirina y clopidogrel a un acto quirúrgico de emergencia, es altamente probable que en la cirugía de bypasses sangre una barbaridad y no sobreviva el acto quirúrgico. Por eso, por precaución, no se le da clopidogrel, se le da heparina endovenosa en bolo y después se le da una infusión. Si está en colapso hemodinámico, se puede colocar un balón de contrapulsación intraórtico. Otro escenario, que el paciente tenga un score de QIMI mayor de 5, que tenga intervención coronario en los 6 meses previos o cirugía coronaria previa. La coronariografía no está en las 2 primeras horas, puede hacerse en las primeras 24 horas. Una coronariografía en las primeras 24 horas se le da clopidogrel 600 miligramos de carga, nitratos endovenosos, propanolol, y en 24 horas sabemos la anatomía. Y según la anatomía decidimos la conducta de revascularización, angioplastías o cirugía de bypasses. Y lo mismo acontece cuando el score de TIMI es intermedio, 3 a 4, coronariografía, pero después de las 24 horas. Y dependiendo del resultado, se diseñará la estrategia. Esto también ya les mencioné, algo que deben de saber. El paciente que presenta un síndrome coronario agudo tiene que tener electro cada 8 horas las primeras 48 horas. O sea, 3 electros por día, 6 electros en los primeros 2 días. Así, indicado, cada 8 horas electro de control. Y al alta del paciente, ¿cómo debe ir? Con aspirina, 75 a 325, en promedio se suele dar 100 miligramos por día. Clopidogrel, 75 al día, pero mejor es el ticagrelor. ¿Qué más? Un beta bloqueante, metoprolol o atenolol. Si tiene baja fracción, se prefiere usar carvedilol. Inhibidores IECA como captopril, enalapril, alternativa el valsartán, sobre todo si el paciente es diabético, tiene falla cardíaca o con baja fracción de eyección o es hipertenso. Espironolactona, si la fracción de eyección es menos de 40, y altas dosis de estatina, 80 miligramos al día. Y hay algunas complicaciones en los pacientes infartados. Las arritmias, las complicaciones más temidas en las primeras 24 a 48 horas son las arritmias ventriculares malignas, específicamente ¿cuál? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Esas primeras 24 horas el corazón sometido a isquemia aguda cursa con una inestabilidad eléctrica bastante marcada. Por lo tanto, el paciente puede hacer muerte súbita y no llegar al servicio de salud y fallecer en su domicilio. Otra complicación son las complicaciones mecánicas, ruptura del septum, ruptura de la pared libre, ruptura del músculo papilar. Estas complicaciones mecánicas acontecen entre el día 4 y el día 7 del síndrome coronario agudo. Otra herramienta que debemos utilizar, la clasificación de Killip, que es un componente del score de Grace. Killip 1. Killip y Kimball fueron los creadores de las unidades de cuidados coronarios. Entonces ellos a sus pacientes que internaban por síndrome coronario agudo le asignaban una clasificación. Si no hay falla cardíaca, Killip 1, baja mortalidad. Killip 2, insuficiencia cardíaca moderada, congestión pulmonar basal, crépitos basales, disnea, oliguria, ritmo de galope, 10% de mortalidad. Killip 3, edema agudo de pulmón, 40% de mortalidad. Killip 4, shock cardiogénico, 90% de mortalidad. Pero también Forrester realizaba monitoreos hemodinámicos invasivos a sus pacientes en las unidades coronarias y él determinó estos patrones.
Forrester 1, para eso se tenía que realizar un monitoreo con un catéter de Swan-Ganz. Forrester 1, índice cardíaco 2.2, presión cuña pulmonar menos de 18. Esta es una hemodinámica normal. No hay falla cardíaca, baja mortalidad, tratamiento del paciente con síndrome coronario, beta bloqueantes. Forrester 2, índice cardíaco más de 2.2, o sea, está preservado. La presión capilar por encima de 18, quiere decir que hay congestión pulmonar. Mortalidad 10%. ¿Cuál es el tratamiento? Nitratos en infusión y diuréticos de ASA. Está en falla cardíaca aguda. ¿Cómo se maneja eso? Nitroglicerina en infusión, diuréticos de ASA. Forrester 3, índice cardíaco menos de 2.2, o sea, está bajo el índice cardíaco. La presión capilar pulmonar, menos de 18. Estos son los parámetros de una hipovolemia. Hipovolemia, ¿cuál es el tratamiento? Expansión de volumen. O hipovolemia, la otra opción es que sea infarto de ventrículo derecho. Hipovolemia o infarto del ventrículo derecho cursa con estos parámetros. ¿Cuál es el tratamiento? Expansión de volumen y soporte inotrópico con dobutamina. Así se maneja el infarto de ventrículo derecho. Cristaloides y dobutamina. Y Forrester 4, índice cardíaco menos de 2.2, presión capilar 18. Estos son los parámetros que confirman un shock cardiogénico. Mortalidad 80-90%. Tratamiento. Inotrópicos, balón de contrapulsación intraórtica. Una vez que haya algún margen de presión, se da vasodilatadores, etc. Y acá está lo de las complicaciones, las arritmias. Acontecen sobre todo la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sostenida. Acontecen en las primeras 24 o 48 horas. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene que haber un desfibrilador a la mano. Por eso que el paciente con síndrome coronario agudo tiene que ir a una unidad de cuidados coronarios donde el paciente esté conectado a un monitor con electrodos, donde hay un monitoreo electrocardiográfico las 24 horas del día, con las alarmas respectivas para detectar FB o taquicardia ventricular y suene la alarma. Inmediatamente la enfermera nomás al lado debe haber un desfibrilador. La enfermera bien capacitada cuida y desfibrila al paciente. No espera que llamar al médico, que venga del dormitorio o que esté haciendo algún otro procedimiento o labor. Y las complicaciones mecánicas entre el día 4 a 7 posinfarto. ¿Cuáles son? Ruptura de la pared libre. Se puede romper la pared anterior. ¿Y qué conlleva eso? A muerte súbita por un taponamiento cardíaco. Se puede romper el septum, generarse una comunicación interventricular, o se puede romper el músculo papilar posterior, generarse una insuficiencia mitral aguda. Estas complicaciones mecánicas suelen ser fatales. Requieren un tratamiento quirúrgico inmediato. Cirugía urgente es el tratamiento. Esto no se tolera manejo médico. Inmediatamente al paciente se le lleva a una cirugía urgente. Y para terminar, esta es la última transferencia. ¿Cuál es la topografía? ¿Cómo ubicar topográficamente un infarto? Si el supraesnivel está en 2,3 ABF, el evento ha acontecido en la cara inferior, arteria responsable coronaria derecha. Si el supraesnivel es B1, B2, B3, el evento ha afectado el septum. B1, B2, B3, B4, la cara anterior. B5, B6, la cara lateral baja. 1ABL, la cara lateral alta. B1, B2, B3, B4, B5, B6, la cara anterior extensa. B1 a B6 y 1 ABL, anterolateral. Bueno, en aras del tiempo es lo que concisamente he tratado de resumir, un tema que es bastante extenso. Obviamente siempre va a quedar bastante en el tintero, pero así a un nivel macroscópico algunos lineamientos o directrices generales de los aspectos más resaltantes en el tratamiento de los síndromes coronarios, que básicamente, recapitulando y resumiendo, mis palabras finales serían: los síndromes coronarios, el diagnóstico es clínico. Usted no requiere
un examen auxiliar para confirmar o descartar el diagnóstico. Es clínico. El electro es indispensable. Usted no puede manejar un síndrome coronario sin electro. El electro es fundamental. ¿Por qué? Porque usted en 10 minutos ya sabe si es un ST elevado o un ST no elevado y ya sabe por dónde va el tratamiento. Si es ST elevado, oclusión total, tromboporfibrina, usted debe fibrinolizar. Si es ST no elevado, oclusión parcial, trombo por plaquetas, no debo fibrinolizar. ¿Qué debo hacer? Estratificar el riesgo. Si es de alto riesgo, antiagregar a plenitud. Aspirina, clopidogrel, mejor es ticagrelor. Si es de alto riesgo, tengo que referir al paciente. Si el score me sale de riesgo intermedio alto, debo referirlo porque el paciente necesita un manejo invasivo. Y en el manejo invasivo implica hacer una coronariografía, que obviamente en hospital nivel 1, nivel 2 no la voy a tener. ¿Qué más? Y en los ST elevados, ideal es la angioplastía, pero dado que es poco accesible en un sistema de salud como el nuestro, uno tiene que morir tratando de hacer una fibrinolisis. Con lo costoso, al menos pues ya bueno, no hay alteplase, es de preferible el bolo, porque la posología es fácil, le pongo una vía, una alita, y como quien pone un plidán, una buscapina, ya está fibrinolizado. Pero son productos costosos. En el Perú lo más económico que hay para fibrinolizar es la streptoquinasa. Cuesta $200, unos 700 soles más o menos. 700 soles, su efecto es un 65% de efectividad, o sea, hay un 35% de pacientes que no se les va a destapar la arteria. ¿Qué más? Obviamente, y algo que tiene que tener bastante claro, si usted va a fibrinolizar, hágalo lo más precoz que pueda. ¿Y desde cuándo corre el tiempo? El tiempo de las 12 horas no corre desde que el paciente pisó la emergencia. El tiempo empieza a correr desde que el paciente refirió que le asaltó, le abordó un dolor opresivo intenso. Usted toma el electro super. ¿Desde qué hora hasta que le duele, señor? Desde las 3 de la mañana. ¿Qué hora es? 6 de la mañana. ¿Y por qué ha venido recién? Bueno, es que pensé que me iba a pasar. Y 3 a 6 van 3 horas. Uy, inmediatamente, en 10 minutos, una fibrinolisis. Porque si usted va a intentar fibrinolizar, cuando el paciente tenga 10 horas de evolución de dolor, ese trombo va a estar ya bien compactado y es casi seguro que su fibrinolisis va a fallar. Pero usted ahí obcecado en la norma, hasta las 12 horas debo fibrinolizar. Dios mediante y Dios de su lado, de repente destapa y felices todos. Pero ya les mencioné que mejore la angioplastía, pero ni siquiera los mejores sistemas de salud tienen una angioplastía para todos sus pobladores. Gracias por su atención. Estoy dispuesto a alguna pregunta, interrogante o acotación que quieran hacer.